Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En el agitado ecosistema de la farándula turca, donde el brillo del éxito convive con una maquinaria de rumores que jamás duerme, una nueva controversia ha irrumpido cuando la cuenta atrás para el nacimiento del bebé de Gupse Özay ya casi ha llegado a cero. En medio de ese clima de expectativa y ternura, diversas versiones, no confirmadas oficialmente, aseguran que Bahar Arduç habría decidido dar un paso atrás respecto a la responsabilidad que muchos daban por sentada, una decisión que de inmediato lanzó ondas sísmicas no solo en su entorno familiar, sino también en el fervoroso tribunal de las redes sociales. El nombre de Elçin Sangu, figura clave del imaginario televisivo reciente, ha regresado con fuerza al centro del debate, avivando preguntas que la audiencia llevaba años formulándose. Desde hace meses, la gestación de Özay se convirtió en un relato seguido con devoción por millones de fans, un capítulo íntimo que paradójicamente ha sido escrutado al milímetro por el público y por la prensa del corazón. Las publicaciones dulces y a la vez melancólicas de la actriz y guionista, los silencios estratégicos de su círculo cercano y los ecos de viejas fotografías colocaron a la pareja en el foco de una conversación colectiva, donde las interpretaciones, casi siempre, corrieron más rápido que los hechos. En ese contexto, la supuesta retirada de Arduç, se insiste, aún sin un pronunciamiento oficial, ha caído como un jarro de agua fría en los compases emocionales más sensibles del embarazo. Lo que para muchos espectadores era una historia de amor asentada sobre años de convivencia, proyectos compartidos y un futuro familiar en ciernes, se transformó de repente en un rompecabezas de motivaciones posibles. Hay quienes apuntan a razones estrictamente personales, quienes hablan de presiones profesionales y quienes, incluso, insinúan roces económicos. Hipótesis todas que por el momento, no pasan de ser un murmullo amplificado por la lógica viral de la era digital. Mientras tanto, según fuentes del entorno de Gupse Özay, el impacto anímico ha sido profundo, decepción, cansancio y una soledad que duele con un filo particular cuando el nacimiento está tan próximo. En paralelo, el lugar simbólico de Elçin Sangu en este telón de fondo no ha dejado de crecer en las conversaciones de los fans. Su historial artístico junto a Bahar Arduç, recordado por millones, funciona como combustible en la imaginación del público, que tiende a trazar líneas entre la ficción y la realidad con una facilidad peligrosa. ¿Está justificado arrastrar su nombre a esta coyuntura? ¿O asistimos a un nuevo capítulo del sensacionalismo que todo lo contamina? La pregunta no es menor, y revela hasta qué punto la cultura del consumo veloz de titulares condiciona la percepción colectiva. Las redes, termómetro y catalizador de nuestro tiempo, estallaron en una discusión que no reconoce matices. De un lado, una luz de mensajes que exigen responsabilidad afectiva y acompañamiento efectivo en los instantes más delicados de la maternidad. Del otro, voces que invocan el derecho a la privacidad, a tomar distancia y a decidir lejos del escrutinio público. En medio de ese ruido, se impuso una idea transversal: ninguna mujer debería transitar en soledad la etapa final del embarazo ni el posparto, porque el bienestar emocional de la madre condiciona, de forma tan silenciosa como decisiva, los primeros días de vida de cualquier bebé. La familia y el círculo íntimo de Gupse Özay han redoblado esfuerzos para construir una red de contención real, de esas que no se exhiben en stories ni se traducen en likes, pero que sostienen de verdad: acompañamiento en consultas médicas, organización doméstica, escucha activa en las madrugadas de insomnio, y un plan para el posparto que contemple descanso, apoyo psicológico y logística diaria. Al final, lo esencial no es fotografiable, y sin embargo, es lo que más pesa. En la otra orilla, Bahar Arduç guarda silencio. Ni un comunicado extenso ni una entrevista catártica, apenas la rumorología y la expectativa de un gesto que ordene el tablero. Su carrera, sólida y ampliamente reconocida, no es ajena a los vaivenes que impone una exposición pública de esta magnitud. Productores cautelosos, marcas en pausa y agendas en revisión constituyen un subtexto profesional que rara vez se debate con transparencia. ¿Puede una figura de su estatura sustraerse por completo a la demanda de una explicación?
O el silencio en ocasiones es la única estrategia posible cuando cualquier palabra se vuelve un fósforo encendido. Querida comunidad de Keep Up, abrimos aquí un espacio para ustedes. ¿Creen que la esfera íntima debe blindarse, incluso a costa de alimentar especulaciones? ¿O piensan que una aclaración pública aliviaría el clima y devolvería serenidad a quienes hoy sufren la incertidumbre? ¿Les gustaría ver en nuestro canal un análisis con expertos en psicología perinatal y derecho a la privacidad para abordar este caso sin morbo y con rigor? Escríbanlo en los comentarios porque su voz dirige nuestra agenda. Mientras la fecha del parto se aproxima, se multiplican los hilos solidarios. Campañas espontáneas de apoyo a Gupse Ozai, hashtags que invitan a enviarle mensajes de aliento, y una marea de usuarios que comparten experiencias personales de maternidad atravesadas por el miedo, la esperanza y la necesidad de una mano extendida. En ese intercambio late algo poderoso, la certeza de que el cuidado colectivo no reemplaza al amor, pero lo acompaña cuando más falta hace. En Keep Up seguiremos este proceso con respeto, poniendo el foco en lo humano, evitando caer en la simplificación y sobre todo, escuchando a nuestra audiencia. Suscríbanse al canal, activen la campanita y si desean apoyarnos de forma adicional, consideren pulsar el botón de unirse para convertirse en miembros. Su respaldo nos permite producir contenidos más profundos, invitar a especialistas y ofrecer entrevistas en exclusiva que vayan más allá del titular fácil. No olviden dejar su me gusta y comentar, su participación hace crecer a esta comunidad. De aquí en adelante se abren varios escenarios, una reconciliación silenciosa que ponga fin a las especulaciones, una convivencia en nuevos términos, donde la corresponsabilidad se negocie con realismo y empatía. O bien un trayecto en solitario para Ozai, amparado por la fortaleza de su red afectiva. Cualquiera sea el camino, lo determinante será el bienestar de la madre y del hijo, y la comprensión de que a veces, los vínculos más firmes atraviesan tormentas antes de asentarse en una calma posible. Y a ustedes que nos ven desde España y toda Latinoamérica, les preguntamos qué papel debe jugar la audiencia cuando la intimidad de los artistas se vuelve tema público. ¿Hasta dónde llega el derecho a saber y dónde comienza la obligación de cuidar? Además, ¿a qué otras celebridades turcas desean ver en Keep Up analizando con altura los dilemas que hoy ocupan a la prensa? Propóngannos nombres, el Zinsangú en una charla sobre los límites entre ficción y vida real, directores que trabajaron con Bararduk y puedan hablar de ética profesional, o creadoras que acompañaron a Gupse Ozai en este tramo vital. Cerramos con una convicción. Los relatos que perduran no son los que gritan más fuerte, sino aquellos que iluminan lo frágil sin convertirlo en espectáculo. Mientras el reloj avanza hacia el nacimiento, ojalá que la conversación pública encuentre una temperatura más amable, y que quienes hoy son protagonistas de esta historia, consentida o no, puedan respirar sin el peso excesivo del juicio ajeno. Aquí estaremos para contar lo que deba contarse y callar lo que aún necesita silencio. Recuerda, si te gusta este enfoque respetuoso y profundo, suscríbete a Keep Up, deja tu comentario y comparte este vídeo. Y si quieres apoyar el periodismo de calidad que huye del morbo fácil, hazte miembro con el botón unirse. Tu apoyo nos permite seguir creando piezas extensas, cuidadas y pensadas para ti. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.